Hola, bienvenidos a un nuevo consejo de geocaching. Por el entorno habréis podido pensar que iba a preparar un nuevo vídeo de bricocaching, pero no es así. Hoy toca consejo de geocaching. También habréis visto que estoy un poquito más abrigado y es que claro, se acerca el invierno. Winter's coming. El invierno es precisamente esa época del año en la que los cachés, los contenedores, sufren más de las inclemencias meteorológicas. Y a ninguno nos gusta ir al campo, buscar un caché y encontrarnos que está convertido en un pantanal con el logbook hecho una porquería completamente empapado. Y aquí va el consejo: escoger contenedores que sean estancos, es decir, que no permitan entrar la humedad. ¿Y cómo podemos saber de antemano si un contenedor que hemos escogido, aquí tengo varios, es realmente estanco y resiste la humedad? Pues hay un pequeño truco que os voy a enseñar ahora. Consiste en sumergir los contenedores en agua con un material dentro que sea sensible a la humedad. Y es el momento ideal para aprovechar uno de los 2000 rollos de papel higiénico que comprasteis durante el confinamiento. Vamos a utilizar trocitos de papel higiénico cortados en trocitos, así de cualquier forma, y los vamos a meter dentro de cada uno de los contenedores. Hay que procurar que estén sueltos, lo más sueltos posible. Los vamos a encerrar dentro del contenedor y a continuación los vamos a sumergir en agua. Vamos a hacer lo mismo con todos. Y a continuación lo que hacemos es sumergirlos en agua durante media hora. Con media hora suele ser suficiente. Media hora a una hora es bastante. Esto se puede hacer en el lavabo de casa sin ningún problema con un caché, teniendo en cuenta que hay que ponerle un peso encima porque obviamente los cachés tienden a flotar. Para todos estos, para hacerlo a la vez y enseñároslo en el vídeo, pues me he traído aquí este otro recipiente que ya tengo lleno de agua. Y como en casa de nuestro equipo siempre tenemos piedras, es lo que vamos a utilizar para evitar que se vayan a la superficie. ¡Qué desastre! Ya decía yo que esto flota, así que me ha costado Dios y ayuda conseguir que se queden en su sitio. Bueno, pues ahora lo que hay que esperar es esa media hora o una hora a ver qué es lo que ocurre. A esperar. 1 hour later. Y ahora lo único que hay que hacer es sacarlo y ver qué es lo que le ha ocurrido al papel higiénico que había en el interior. Si el caché no es completamente estanco, la humedad habrá entrado dentro y entonces encontraremos el papel mojado. Al sacarlo lo que hay que hacer es, antes de abrirlo, secarlo bien, porque a lo mejor no nos damos cuenta y lo que estamos haciendo es mojar el papel higiénico con el agua que ha quedado en el exterior. Así que lo que hacemos es sacarlos y secarlos bien. Pues ya los tengo prácticamente secos y podemos ver el resultado. Bueno, pues el resultado es que le ha entrado el agua directamente. En realidad he hecho trampa porque ya lo sabía que a este le entra bastante el agua. Ese fue el motivo de que cambiáramos este contenedor en aquel caché que heredamos. Este otro aparentemente cierra muy bien, pero también aquí he hecho un poquito de trampa. Y como esperaba, nos lo encontramos húmedo. Este es un caché que hemos encontrado en algunas ocasiones y nos lo hemos encontrado húmedo. Este es otro de los que aparentemente cierran muy bien. Y en este caso, bueno, hay un poquito de humedad, pero no está del todo mal. Dentro de todas las opciones hasta ahora es la mejor. Y finalmente tenemos el que va protegido con un cierre de goma. Y en este caso no ha entrado humedad, por lo que es la mejor opción. En resumen, este es el truco para escoger un buen contenedor para geocaching y que resista las inclemencias del tiempo. Y el consejo es ese: buscar un contenedor que sea estanco y no permita la entrada de la humedad. Espero que os haya servido de ayuda y que en el futuro no nos encontremos los cachés empapados. En cualquier caso, siempre hay que ir a revisarlos porque no duran para siempre y a veces pierden la estanqueidad, entonces hace falta reponerlos. Hasta otra.